El Banco de la Reserva Federal ha recortado oficialmente los tipos de intereses que ocurriría en el mercado de valores en 2024 y 2025. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Quintero y bienvenidos a otro capítulo de Échale Podcast. No se te olvide suscribir, comentar si es que te gustó este video y compartir la información porque creo que es sumamente útil para nuestra comunidad latina. Bueno, vamos a comenzar. En lugar de adivinar, examinemos la historia de los últimos 6 ciclos de recorte de la Reserva Federal y veamos cómo afectaron al mercado de valores. La historia, como dicen, no se repite exactamente, pero sí rima. Voy a repasar cómo los tipos de intereses afectan a la inflación. Entonces, echemos un vistazo a lo que impacta la inflación y definamos primero lo que es la inflación. ¿Ok? Porque muchos de seguro se están preguntando, ok, espérate, pero ¿qué es la inflación? Platícame. Inflación viene de la palabra inflar, que estás inflado. Y no te estoy diciendo a ti, simplemente te estoy diciendo la definición. Si estás inflado, la oferta monetaria inflas cuántos dólares hay afuera. Así que para entender realmente cómo los tipos de intereses afectan a la inflación, tenemos que echar un vistazo al gobierno, ya que yo pienso que de ahí viene mucho de nuestros problemas, ¿sí o no? Bueno, entonces, nos gustaría hablar sobre el mercado de la vivienda, los coches y las empresas, pero sí, primero hay que concentrarnos con el gobierno, porque eso realmente ayudará a entender cómo los tipos de intereses afectan a la inflación. Y para entenderlo, veamos un ejemplo. Mira, si quieres ir a comprar una casa, puedes pedir prestado más dólares en una hipoteca al 4% que en una hipoteca al 8%. ¿Por qué? Bueno, obviamente es más barata. Lo mismo ocurre con el gobierno cuando el gobierno sale a pedir prestado dinero. Es más barato para el gobierno pedir prestado que obviamente generarlo. Y tú dices, espérate, ¿el gobierno pide prestado? Los tipos de intereses son más bajos y el gobierno ya está o ha estado gastando mucho más dinero de lo que genera de impuestos. Para los que no saben, obviamente el gobierno tiene cierta cantidad de dinero y de dónde genera ese dinero, uno trabaja por su dinerito y paga impuestos. El gobierno técnicamente sí está trabajando en todo el rollo y esperemos que trabaje para nuestro bien, pero al final de cuenta ellos generan su dinero a través de nuestros impuestos. Un ejemplo es que se espera que el déficit federal de Estados Unidos sea de 1.9 trillones de dólares en el 2024. Eso significa que el gobierno gastará casi 2 trillones de dólares. Esto es más de lo que genera de impuestos que recibe de nosotros. Entonces te estarás preguntando, espérate, si en intereses está gastando más, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, si tú piensas que tú debes mucho dinero, pues solo recuerda que nuestro país debe un chingo. Obviamente, esto se basa en los tipos de intereses anteriores que eran más altos, así que cuando el gobierno está calculando cuánto dinero puede pedir prestado, tiene que basarse en los tipos de intereses que están actualmente, porque cuando los tipos de intereses son más altos, los pagos de la deuda son más altos, y cuando los tipos de intereses bajan, entonces pueden, en teoría, pedir más dinero prestado porque el coste de su deuda o el costo de su deuda es mayor, que es lo que suele pasar con muchos de nosotros. Cuando vemos que la tasa de interés está más baja, pedimos más dinero. Suele suceder, sí o no, de seguro tú que me estás viendo, ves un coche y dices, el interés está a 8%, mejor me compro un carrito de $20,000. Pero si la tasa de interés está a un 2%, tú dices, dame el de 40,000. Es un decir, no te estoy diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Y la razón por la que esto es tan significativo es porque los pagos de intereses para el gobierno de Estados Unidos se han disparado especialmente con los tipos de intereses más altos, que esto es lo que hemos vivido en los últimos, creo que año y medio. De hecho, los pagos de intereses para el gobierno de Estados Unidos son ahora el tercer mayor gasto del gobierno. ¿Tú te pondrías a pensar qué es el gasto más grande que tiene Estados Unidos? Mm, pero el tercer mayor gasto del gobierno es el interés. Entonces, cada año pagamos más dinero en intereses que nuestro propio ejército. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es significativo? El gobierno tiene la capacidad de pedir prestado más dinero a un costo más bajo porque hemos estado corriendo un déficit nacional durante décadas. No es algo que esté pasando actualmente ahorita o en los últimos 5 años. ¿Sí me entiendes? Entonces,
ten eso en cuenta. Y ahora tenemos una deuda de aproximadamente 35 trillones. Y tú pensabas que tu tarjeta de crédito tenía mucho. Imagínate, 35 trillones. Es bastante. Ay, bueno, esto es significativo porque demuestra que gastamos dinero que no tenemos en el sistema. Hasta en las mejores familias suele pasar y en nuestro propio gobierno está pasando esto. Porque cuando el gobierno de Estados Unidos va a pedir prestado dinero, pueden pedir prestado dinero esencialmente de tres entidades. Vamos a repasarlas. Número uno, pueden pedir prestado dinero a los ciudadanos privados y a las empresas, o sea, a nosotros. ¿Pero cómo? ¿No generan dinero, de nuestros impuestos? Sí, pero no les alcanza. Entonces, ¿qué hacen? Piden dinero y vamos con el tío, la tía, o sea, José, tú, yo, las empresas. Así que el gobierno de Estados Unidos puede emitir lo que se llama un tesoro, en inglés se llama un treasury, que es donde puedes salir y prestar dinero al gobierno. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar, bueno, yo como José Quintero le presto al gobierno $500 y el gobierno dice, arre, va, jalo, dame esos 500 y yo te pago el 5.5% de interés. Y tú dices, va. Bueno, el problema es que no hay suficiente dinero flotando en el país en manos de personas y empresas para prestar suficiente dinero al gobierno, para financiar todas sus necesidades. Aunque todo el mundo pusiera su dinero, 35 trillones, imagínate dónde conseguimos todo ese dinero. Así que el gobierno tiene que hacer más dinero. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Puede pasar a la opción número dos, que es pedir dinero prestado a países extranjeros como a Japón y a China, lo que ya hacen y han estado haciendo. Pero vuelvo a lo mismo, no hay suficiente dinero porque el gobierno pueda, no hay dinero, básicamente, porque para pedir prestado esos países tienen que tener y a veces no tienen. Y al momento de pedir prestado a otros países, corres el riesgo de crear más preocupaciones económicas a nivel mundial. Y tampoco queremos pasar por esos haceres, se podría decir. Entonces, cuando el gobierno se queda sin esa segunda opción, es cuando el gobierno pasa a la opción número tres, que es donde entonces pide prestado dinero al Banco Central de los Estados Unidos, que es el Banco de la Reserva Federal. Así se le llama. Ahora, bien, lo interesante del Banco de la Reserva Federal es que aunque se llaman banco, si me entiendes, de la Reserva Federal, no es federal. Lo dice en su página web, no son una reserva, no están sentados en una reserva de efectivo y no son un banco, porque tú y yo no podemos ir ahí y depositar dinero. Sin embargo, tienen la capacidad de hacer algo que tú y yo no podemos hacer. Bueno, sí lo podemos hacer, pero es ilegal. Ellos tienen la capacidad de crear dinero de la nada. Son magos. Bueno, casi, casi. Así que cuando el gobierno quiere gastar unos 9 billones de dólares que no tiene, una gran parte proviene nada más y nada menos que, así es, del Banco de la Reserva Federal. Y debido a que el Banco de la Reserva Federal no tiene dinero, entonces, ¿de dónde viene? Ya dije que lo puede crear, pero ¿cómo? Pues ellos tienen la capacidad de imprimir estos billones de dólares de la nada y luego prestan este dinero al gobierno de Estados Unidos y luego el gobierno puede tomar este dinero y puede utilizar este dinero para construir puentes, puede utilizar este dinero para contratar empresas de construcción, puede usar este dinero para pagar a empresas militares, básicamente para pagar a quien quieran pagar. Pero así es como pueden estimular la economía. O sea, cuando el gobierno sale y gasta dinero, es una forma de estimular la economía. Porque en primer lugar, el gobierno está dando trabajo a las empresas y a la gente, que tú dirías, eso es muy bueno. Pero en segundo lugar, esto es cuando el gobierno toma prestados más dólares que, como lo hemos explicado, acaban creando más dólares. ¿Qué sucede? Bueno, déjate explico. Pero antes, si te encantan estos temas de dinero, recuerda, abajo en la descripción te voy a dejar más videos que he hecho sobre la economía, tarjetas de crédito, para que sigas en tu camino de la educación financiera. Y también tengo mi libro digital totalmente gratis. Abajo, te dejo el enlace que
también está en la descripción para que lo puedas bajar. Entonces, como te venía diciendo, cuando el interés está bajo, significa que el gobierno puede entonces tomar prestados más dólares. Y si el gobierno toma prestado más dólares, ¿eso qué significa? Que se puede crear más dinero. Y si creo más dinero, ¿qué significa eso? Bueno, regresemos a la definición de inflación. Si la inflación se define como inflar la oferta monetaria, es decir, aumentar el número de dólares, y si la tasa de interés más baja, significa que el gobierno puede pedir prestado más dólares del Banco de la Reserva Federal, lo que significa que el Banco de la Reserva Federal luego imprimiría más dólares, lo que significa que de esta manera tendríamos inflación, porque cuando se aumenta la cantidad de dólares sin aumentar la cantidad de dinero que tú tienes en tu bolsillo, o esa famosa palabra en inglés, wealth, el valor de cada dólar individual disminuye, que a su vez hace que los precios de las cosas suban. Por eso hemos visto y has escuchado esas palabras, la inflación, debido a la inflación, la gasolina está subiendo, el precio de los comestibles están subiendo, el precio de las casas está subiendo porque seguimos imprimiendo dinero y seguimos bueno, pidiendo prestado dinero y no tenemos cómo pagarlo. Pero se le hace muy fácil al gobierno decir, pues voy a imprimir, voy a estimular, que te cuento, también es necesario. No nos podemos quedar estancados porque si no vamos a estar sin ahora sí que sin salida y nos vamos a quedar estancados, valga la redundancia. Así que si ahora vamos a ver cómo la inflación afecta a los precios de la vivienda, o más bien cómo los tipos de intereses afectan a los precios de la vivienda y los coches. Sabemos que si el interés en general, cuando quieres comprar una casa, está bajo, esto puede crear más guerras de ofertas y cosas por el estilo, que no sé si tú, pero yo he intentado buscar casas y cada vez que me encuentro con una casa que yo digo, aquí es una que quiero comprar porque la tasa de interés bajó. Alguien que a lo mejor tiene una mejor oferta porque tiene más dinero, pues viene y te la gana. Eso suele pasar. Entonces, que creas esta guerra de ofertas en las cuales te estaba platicando. Pero en una última instancia, si quieres ir a la raíz, tienes que entender cómo afecta esto al Banco de la Reserva Federal y cómo afecta al gobierno, porque el gobierno es la entidad que gasta el dinero que no tiene. O sea, tú pensabas que tú gastabas dinero que no tienes usando la tarjeta de crédito. Aquí mis compas del gobierno dicen, hazte un lado. Hazte un lado que yo sé gastar más que tú. Y cuando gastan dinero que no tienen, piden prestado este dinero nada más y nada menos que al Banco de la Reserva Federal. Bueno, ¿qué pasó el 18 de septiembre cuando la Reserva Federal realizó su gran reunión? Comenzamos con esto. Decidieron reducir las tasas de interés en un 0.5%, por lo que la tasa de interés de los fondos federales ha caído del 5.5% al 5.0%. Lo hemos platicado en otros videos que les voy a dejar las descripciones abajo. Que a nivel nacional lo que quieren mantener es las tasas de interés en un 2% anualmente. Muchas personas están criticando a la Reserva Federal por considerar que una reducción del 0.5% en la tasa de interés fue un movimiento agresivo. Si piensas que el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal fue metódico, déjate cuento que el mercado está contando con un total de 8 recortes de la tasa de interés durante el próximo año. Eso es un recorte de la tasa de interés en cada reunión, que ellos se reúnen cada mes y medio por lo regular. Eso es una locura, ¿verdad? Bueno, ahí va lo bueno. Bueno, en los últimos 3 ciclos de recortes, la Reserva Federal recortó 18 veces, 21 veces y 10 veces. Y uno piensa que 8 es demasiado. ¿Y por qué hizo el recorte tan agresivamente? Porque cuando comienzan a recortar normalmente es tarde y la recesión básicamente ya ha comenzado. Lo hicieron agresivamente para limitar la duración y la profundidad de la recesión. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, tú y yo, los mortales. Bueno, vamos a tener un aterrizaje suave, las acciones están diciendo que sí, obviamente porque vemos que las acciones en el mercado de valores van subiendo, pero la historia dice que seamos cautelosos. Entonces, como les hemos dicho, la historia no se repite, pero sí rima.
Ahora, veamos esto más a fondo. Estoy en un grupo de amigos en Instagram, que esto incluye a Morris, que ya lo han visto y escuchado en este podcast, donde todo lo que hacemos es hablar de dinero. Voy a compartir algunas de las cosas que ellos están diciendo y también preguntas que tuvieron algunas de las personas que están dentro del grupo. Y la parte loca es que no verás los efectos de la reducción de las tasas de interés hasta dentro de unos 6 meses. Así que lo que hizo la Reserva Federal el 18 de septiembre no se sentirá en toda la economía hasta aproximadamente 6 meses. Por lo tanto, en los próximos meses, no te sorprendas si sigues viendo despidos en muchas empresas o escuchando sobre personas que pierden sus empleos porque las empresas quieren ahorrar en costos. Hasta el momento hemos visto despedidas masivas en tecnología, finanzas, medios, comercio, minoristas, manufacturers, porque no sé cómo se dicen Spanish, minería, tala y construcción. Sin embargo, están despidiendo en bloques antes de que se anuncie una recesión para sobrevivir a una recesión anunciada. Entonces, obviamente están despidiendo y están dejando a la gente porque dicen, ok, si tenemos 10, creo que si entramos en una recesión con 5 la armamos, pero tenemos que despedir a 5. Estos son cositas que estamos platicando dentro de este grupo de Instagram. Estos despidos en estas industrias pueden continuar, aunque a un ritmo más lento, si los despidos a los que ya han comprometido les ayuda a sobrevivir una posible recesión, como le estamos mencionando. Ay, ay, ay. Interesante que nosotros estemos platicando de esto. Bueno, si te encantan estos temas de dinero, recuerda que en la descripción te dejo más videos que he hecho sobre la economía y tarjetas de crédito para que sigas avanzando en tu educación financiera. Además, tengo mi libro digital completamente gratis y el enlace está también ahí abajo. No olvides suscribirte al canal y dejar un comentario. Es una gran forma de apoyar y seguir en contacto para más contenido útil, pero a seguirle. Esto también lo dijeron dentro del grupo. La mejor manera de prepararse es revisar seriamente tu situación financiera actual, esperar una pérdida de empleo. No quiere decir que lo vas a perder, pero prepárate como si fueras a perder ese empleo. Es decir, asegura de tener ahorros líquidos para cubrir todos tus gastos de vida por un periodo prolongado. Una buena estimación es de 6 a 8 meses, que ya lo hemos platicado en videos pasados, y hacer los ajustes necesarios ahora, antes de incurrir en una pérdida real. Reduce tus gastos o baja tus deudas más grandes, como el alquiler o el uso de tarjetas de crédito, y evitar nuevas deudas si es posible. Eso es lo que están diciendo. Esta es una pregunta que se hizo. Ahora, aquí una pregunta de alguien del grupo que se sintió que a lo mejor pues necesitaba una respuesta de, y a lo mejor tú que nos estás viendo también te estás preguntando lo mismo. Para alguien que está buscando cambiar de empleo, ¿le recomendarías quedarse en un trabajo actual? Y de ser así, ¿cuánto tiempo debería esperar antes de saltar a un nuevo empleo? Entonces, si tú a lo mejor estás comenzando un nuevo empleo y quieres saltarte a una nueva empresa o comenzar algo nuevo, ¿es algo viable si estamos a punto de tener una recesión? Esto es lo que se está preguntando el grupo, porque son preguntas reales. Es una realidad que estamos viviendo. Esto es lo que contestó Morris, que como les he explicado, lo hemos tenido en otros videos pasados. Él dijo, es muy difícil de decidir porque depende de la ocupación. Podría haber empresas que prosperan en una recesión. Por ejemplo, suena mal, pero en una recesión el número de divorcios aumentan debido a los problemas financieros en los matrimonios, por lo que los abogados de divorcio ganan mucho en épocas de crisis económica. Lo mismo ocurre con los psicólogos, porque durante las recesiones las personas se vuelven ansiosas y deprimidas si pierden sus trabajos, por lo que las carreras en salud mental aumentan. Luego tienes a las personas que trabajan en la recuperación de autos, ellos también prosperan, o sea, los famosos repo, like car repos. Así que, bueno, evalúa tu situación y si el trabajo al que vas a al que vas a ir beneficiaría de una recesión económica, puedes cambiar sin problema. Pero si ya ves que es difícil encontrar una posición abierta en tu ocupación, tendría sentido quedarte al menos hasta mediados del 2025. Sin duda, los próximos meses nos darán una imagen más clara una vez que las tasas comiencen a bajar y termine la elección presidencial. En este momento hay demasiadas incertidumbres para realmente tener una imagen clara.
Esto me encantó porque lo dijeron en el grupo. El dinero está por todos lados si estás dispuesto a buscarlo, como en un podcast. O sea, a mí me encanta hablar de dinero y estoy intentando crear una pasión mía en una fuente viable, porque por cada reproducción, por cada vez que compartas este video, que lo postees o se lo mandes a alguien, me ayuda porque si te has dado cuenta o no, a veces hay comerciales. Esos comerciales me dan un poquito, puede ser 1 centavo, 2 centavos, pero para las vistas que yo tengo, si tuviera más, imagínense, pero el que busca, encuentra. Hay un dicho en la Biblia que si lo tomas como texto bíblico, muy bonito, si lo tomas como frase motivacional, también es muy bonito. Y dice, ay, en inglés, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall open. Busca, ay, ask and you shall, busca y se te dará. Busca y encontrarás. Pregunta y se te dará. Busca y encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. No dejes que la idea de una recesión te haga entrar en pánico y desesperación. Hay oportunidad en el caos. Ay, la inflación es el aumento, para ya hacer un recap de todo lo que hemos dicho. La inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios con el tiempo, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Cuando la inflación es alta, la Reserva Federal, o sea, el Fed, puede aumentar las tasas de interés para desacelerar el gasto y el endeudamiento con el objetivo de controlar la inflación. Cuando la inflación es baja, la Fed puede bajar la tasa de interés para fomentar el gasto y estimular la economía. Así, es como la inflación y los recortes de tasas de la Fed afectan a varios préstamos y cuentas. Entonces vamos a repasar las hipotecas, las tarjetas de crédito, los carros y también las cuentas de ahorros con una tasa de interés más alta. Entonces, la primera, las hipotecas. Cuando la Fed baja las tasas hipotecarias tienden a disminuir, lo que hace que pedir prestado sea más barato y pueda reducir los pagos mensuales de nuevas hipotecas o refinanciar las existentes. Entonces, si tú tienes una tasa de interés alta en tu casa, actualmente ya que están bajando, puedes investigar si te conviene refinanciar tu préstamo hipotecario. Entonces, ¿capish? Bueno, vamos al siguiente punto, que son los préstamos de automóviles. Al igual que con las hipotecas, las tasas de préstamos para autos disminuyen con las tasas más bajas de la Fed, reduciendo los pagos mensuales y facilitando la compra de un vehículo nuevo, que ahorita los concesionarios por los últimos meses se la han visto dura, pero esperemos que para estimular otra vez la economía, porque recuerden, para estimularla pueden imprimir más dinero que tampoco queremos, o la gente puede gastar más dinero. ¿Y cómo gastan? Comprando comestibles, comprando casas, comprando carros, etcétera, etcétera. Bueno, tarjetas de crédito. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito también pueden bajar cuando la Fed reduce las tasas, haciendo más barato mantener un saldo, aunque las tasas de interés de las tarjetas de crédito suelen cambiar más lentamente. Y son las tasas de interés más altas en estas 4 categorías. Y por ende te sugiero que sea lo primero que tú pagues, especialmente si te quieres preparar para no quiero usar la palabra constantemente, para tampoco asustarlos, una posible recesión, porque para los que vivimos en el 2008 y algunos perdieron sus empleos, les afectó un cañón. O sea, no creo que si vivamos en una recesión la vayamos a vivir tan grande, pero pues tampoco quiero especular y también decir que no lo vaya a hacer, porque cada caso es diferente. Lo mejor es prepararte. Entonces, 4, cuentas de ahorro de alto rendimiento. Cuando la Fed recorta las tasas de interés en cuentas de ahorro de alto rendimiento tienden a bajar, lo que reduce las ganancias que obtienes en tus ahorros. Pero esto siempre va a ser más a lo que te da una cuenta de ahorros tradicional, por lo cual todavía sugiero que tengas una si es que todavía no la tienes. En resumen, cuando la Fed recorta las tasas
tasas de interés para controlar la inflación, los préstamos se vuelven más baratos, pero las cuentas de ahorro generan menos intereses. Y me voy a quedar otra vez con esta frase de Eddie the Hustler, quien también hemos hecho videos en el pasado y los puedes encontrar en el playlist de cómo hacer dinero en este podcast, que te lo dejo en la descripción abajo. El dinero está por todos lados si estás dispuesto a buscarlo. Busca y encontrarás. No dejes que la idea de una recesión te haga entrar en pánico y desesperación. Hay oportunidad en el caos. Mi nombre es José Quintero. Muchísimas gracias por escuchar. Échale podcast. No se te olvide suscribir, comentar, darle like, compartirlo. Y hasta el próximo video. Y díganme si les está sirviendo estos videos, porque realmente I'm going through a midlife crisis, se diría. Obviamente mi contenido, entrevistar artistas, pero también me gusta hablar de dinero. Ahorita me estoy enfocando más en el dinero porque es mucho más fácil grabar todo esto desde la comodidad de mi casa que ir a un estudio, esperar a que alguien me confirme. Y es estresante a veces, and a lot of work. Y esto es un poquito menos, pero de todos modos me apasiona. Y si te sirve esta información, déjamelo saber, que me ayudarás bastante. Bueno, hasta la próxima hasta el próximo video, bombos. Debería de ser uno de bloopers. Bueno, ya acabé.